Esta es nuestra primera clase de patología renal y se refiere a las enfermedades glomerulares. Ustedes van a encontrar en el libro de Robbins abundante cantidad de información. Nosotros acá solo vamos a tratar las lesiones más características, no todas. Y son estas las lesiones que ustedes deben conocer. Para entender a cabalidad el glomérulo enfermo, tenemos que acordarnos de las características de un glomérulo sano. Acá tenemos, para empezar, un esquema que nos está mostrando un glomérulo. Vemos la arteriola aferente que entra al glomérulo, se capilariza, forma el penacho glomerular y la sangre sale otra vez por la arteriola eferente. Estamos viendo eso perfectamente bien. El glomérulo está encerrado en el espacio urinario o de Bowman, que siempre tiene que estar libre, y está encerrado por la cápsula de Bowman, que tiene un epitelio, ¿verdad? Un epitelio plano, simple, llamado epitelio parietal. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo los capilares. Los capilares están tapizados por células endoteliales fenestradas. Por fuera del endotelio tenemos una membrana basal, ¿se acuerdan ustedes? Con la lámina densa, la rara externa y la rara interna. Por fuera de la membrana basal tenemos las células llamadas podocitos que estamos viendo en nuestro esquema, teñidas de un color amarillo. Esos podocitos emiten pies o pedicelos que descansan sobre la membrana basal. ¿Qué más tenemos? Entre las asas capilares se encuentra una matriz llamada matriz mesangial y unas células llamadas células mesangiales. Y aquí tenemos otra imagen con vista tridimensional que nos muestra de afuera adentro la capa parietal de la cápsula de Bowman en amarillo, ¿verdad? La cápsula y las células parietales. Después tenemos los capilares que están pintados de naranja. Fíjense, las células endoteliales presentan su citoplasma fenestrado. Tenemos la membrana basal que separa a las células endoteliales de las células viscerales, de los podocitos que acá están pintados de color celeste. Fíjense los pies de los podocitos en estrecha conexión con la membrana basal. Y además estamos viendo en el centro de la lámina el mesangio, la matriz mesangial y las células mesangiales pintadas de color verde. Acá a la izquierda tenemos una microscopía electrónica que me está mostrando que hacia abajo me está mostrando la célula endotelial y estamos viendo la luz del capilar. Fíjense ustedes que el citoplasma de las células endoteliales es fenestrado. Después por fuera tenemos la membrana basal con su rara externa, rara interna y la lámina densa en el medio. Por fuera de esta membrana basal estamos viendo las células epiteliales viscerales o podocitos con sus pies. ¿Ven los pies de los podocitos que están descansando sobre la membrana basal? Entre los pies de los podocitos nosotros tenemos una fina ranura de filtración que después vamos a ver cómo está constituida. ¿Qué tenemos a la derecha? Tenemos la imagen de microscopía óptica de continción de Paz de un glomérulo. En este glomérulo estamos viendo muchos capilares con sus células endoteliales, tapizando por dentro estos capilares. Una de esas células endoteliales está señalada con la flecha de color amarillo. Después tenemos los podocitos por fuera de los capilares. Uno de esos podocitos está señalado con la flecha de color naranja. Después tenemos el espacio de Bowman, tenemos la cápsula y la célula parietal. Cápsula parietal está señalada con la flecha verde. Fíjense que el espacio
urinario o de Bowman está libre, ahí no hay nada. ¿Qué más tenemos? La flecha negra, una sola flecha negra me está señalando un capilar y la membrana basal de ese capilar. La membrana basal de ese capilar. Y después tenemos también una zona donde hay dos flechas negras. ¿Qué nos están mostrando las dos flechas negras? La matriz mesangial bien acidofílica y 3 núcleos de células mesangiales. Normalmente 3 o 4 núcleos es lo más que vamos a ver en la zona mesangial. Acá tenemos un dibujito esquemático de nuestra ranura de filtración, que es el espacio que hay entre dos podocitos o pericelos. Y allí, ¿qué encontramos? Encontramos lo que se llama diafragma de la ranura de filtración. Y acá estamos viendo de qué está constituido ese diafragma. Está constituido, en primer lugar, por una proteína transmembrana fundamental que se llama nefrina. Y además tiene muchas moléculas adhesivas, de adhesión, como la NEF1 y 2. Después la caderina P, las moléculas de FAT1 y FAT2. Estas moléculas van a reforzar el acoplamiento a los pericelos de las moléculas de nefrina. Y además, dentro de los pericelos tenemos moléculas de actina, que es la que va a ser la responsable del tamaño, permeabilidad y selectividad de las ranuras de filtración. Para estudiar una patología renal nos remitimos a las biopsias renales, y una biopsia renal, para que sirva en el diagnóstico, debe tener por lo menos entre 5 y 10 glomérulos, o si no, no sirve. Acá tenemos dos formas de hacer la biopsia renal. Uno es con punción de aguja, entonces obtenemos un cilindro, o si no, a cielo abierto. Para el estudio de las biopsias renales usamos coloraciones de hematoxilina y eosina y especiales. La hematoxilina y eosina es de rutina, usamos generalmente como primera coloración. Después usamos el PAS para ver la membrana basal y el mesangio, la tricrómica para ver fibrosis, la coloración de plata para ver también la membrana basal y el mesangio, y si sospechamos la presencia de amiloide usamos la coloración de rojo Congo. Esto es para microscopía óptica. Y el estudio de las biopsias renales lo completamos con la inmunofluorescencia, donde se necesitan por lo menos 3 a 5 glomérulos en la biopsia, y también la microscopía electrónica, donde necesitamos de 2 a 3 glomérulos. Abajo vemos una microscopía electrónica y a la derecha estamos viendo un estudio de inmunofluorescencia. Muy bien, vamos a entrar en temas de enfermedades glomerulares, que constituyen algunos de los principales problemas en la nefrología. Estas alteraciones o enfermedades glomerulares pueden ser primarias, donde el riñón es el órgano afectado en forma primaria, predominante, y secundaria, donde la afectación renal es concomitante con procesos generales, por ejemplo, diabetes, lupus, hipertensión arterial, poliarteritis nudosa, amiloidosis, etcétera, etcétera. Y algunas enfermedades glomerulares pueden ser hereditarias. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad glomerular pueden agruparse en 5 síndromes básicos. Ustedes ya conocen esto o lo van a conocer bien por patología médica, así que no vamos a entrar en detalle. Estos 5 síndromes son el síndrome nefrítico agudo, la insuficiencia renal aguda, el síndrome nefrótico, la hematuria o proteinuria asintomática y la insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es la patogenia de la lesión glomerular? Los mecanismos inmunitarios son los que subyacen en la gran mayoría de las glomerulonefritis primarias y en muchas de las lesiones glomerulares secundarias. Las glomerulonefritis pueden inducirse experimentalmente con facilidad mediante reacciones antígeno-anticuerpo.
Además, se encuentran depósitos glomerulares de inmunoglobulinas, a menudo con componentes del complemento en la gran mayoría de las glomerulonefritis. ¿Cuáles son estos mecanismos de la lesión glomerular? Vamos a ver en la siguiente diapositiva una clasificación al respecto. Acá tenemos la clasificación de los mecanismos por los cuales un glomérulo se puede afectar. En primer lugar, lo más frecuente es una lesión por depósito de complejos antígeno-anticuerpos in situ. ¿Qué quiere decir? Que hay anticuerpos contra los componentes del glomérulo. Por eso dice in situ. El segundo es una lesión por depósito de complejos antígenos-anticuerpos circulantes. Los complejos de antígenos y anticuerpos se forman en otro lado, no en el riñón, y se depositan en el riñón. Como son insolubles, no pueden ser excretados, lesiona el glomérulo. Después hay lesión por anticuerpos contra células glomerulares. Después hay lesión por activación de la vía alternativa del complemento. Y por último, y mucho menos frecuente, una lesión mediada por inmunidad celular. Acá tenemos un cuadro con los dos primeros mecanismos, que de hecho son los más frecuentes. La lesión glomerular mediada por antígenos y la lesión glomerular mediada por complejos inmunes circulantes. Veamos la primera. Lesiones glomerulares mediadas por antígenos en el riñón. Esos antígenos pueden ser fijos, o sea que están en el riñón, forman parte del riñón. Son los llamados antígenos tisulares intrínsecos. ¿Cuáles serían esos antígenos? El antígeno del dominio NC1 del colágeno 4 de la membrana basal y la megalina, que se encuentra en la superficie basal de los podocitos. Estos son antígenos que se encuentran normalmente en el glomérulo. Pero a veces los antígenos vienen de afuera y se implantan en el glomérulo. Entonces, al implantarse en el glomérulo, los anticuerpos atacan esos antígenos implantados y, por supuesto, lesionan el glomérulo. Esos son antígenos extrínsecos. Por ejemplo, agentes infecciosos, fármacos, DNA y proteínas nucleares. Estas DNA y proteínas nucleares son moléculas catiónicas que se unen a componentes aniónicos de los glomérulos. Después hay productos bacterianos. Dentro de los agentes infecciosos tenemos productos bacterianos, parasitarios y víricos. Y también tenemos agregados de inmunoglobulinas. Estos antígenos que no pertenecen al riñón se implantan en el riñón. Entonces, al implantarse, incitan la respuesta de los anticuerpos contra ellos. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, que es una lesión glomerular por complejos inmunes circulantes. Los complejos se forman afuera del riñón, circulantes, afuera del riñón, los complejos antígeno-anticuerpos, y se depositan una vez formados en el riñón y producen la lesión. ¿Ok? Pueden ser, los complejos se pueden formar por antígenos que vienen de adentro, o sea, antígenos endógenos, ¿verdad? Antígenos endógenos que puede ser el DNA, como solemos ver en el lupus eritematoso, ¿verdad? O antígenos tumorales que circulan y hacen reacciones con las inmunoglobulinas. Entonces, esos complejos endógenos se van a depositar al riñón y ahí empieza la lesión renal. Ahora, estos complejos inmunes circulantes pueden ser producidos por antígenos que vienen de afuera, exógenos. Por ejemplo, productos bacterianos y conglomerados de inmunoglobulina que pueden depositarse en el mesangio, antígenos de los virus de la hepatitis B y C, por ejemplo. Y acá tenemos unos dibujitos que nos están mostrando dónde se localizan esos complejos de antígeno-anticuerpo de acuerdo a el tipo de lesión, por qué está mediada esa lesión. Por ejemplo,
Si la lesión glomerular es por un depósito de complejos, de inmunocomplejos circulantes, como tenemos en la imagen A, esos complejos de antígeno-anticuerpo, ¿dónde se van a ir a depositar? Preferentemente en localización subendotelial, o sea, entre la membrana basal y la membrana de la célula endotelial. En cambio, si nuestra lesión está mediada por antígenos in situ, fijos, acá no tenemos el antígeno implantado, solamente fijos, la figura B y C. Si tenemos, por ejemplo, anticuerpos antimembrana basal, o sea, el antígeno del dominio NC1 del colágeno 4 que se presenta como antígeno y contra el cual reaccionan los anticuerpos. Entonces, esos complejos, ¿dónde se van a localizar? En la membrana basal. Sin embargo, si el antígeno fijo del riñón es la megalina, entonces el complejo de antígeno-anticuerpo se va a depositar en el lado subpodocítico de la membrana basal. Los depósitos de inmunocomplejos circulantes, ¿dónde se van a localizar? Fijémonos en este dibujo que tenemos acá a la derecha. ¿Qué estamos viendo en este dibujo? Estamos viendo capilares tapizados por el endotelio, ¿verdad? Estamos viendo a los podocitos de color gris con sus pies correspondientes. Estamos viendo la membrana basal coloreada de rojo y estamos viendo el mesangio y las células mesangiales coloreadas de verde. Una de las localizaciones de estos depósitos, todos los depósitos en este dibujo de inmunocomplejos están esquematizados en negro. Los complejos se pueden localizar en situación subepitelial, como 1 y 2. Ahí tienen 1 y 2. En posición subendotelial es el 3. Y en el mesangio, ¿ven? Los acúmulos en el mesangio. Esos son los lugares que más frecuentemente eligen para depositarse los inmunocomplejos circulantes. Además tenemos que saber que si esos inmunocomplejos son muy catiónicos, van a atravesar la membrana basal, entonces se van a ir a la zona subepitelial. Las moléculas con carga neutra van a tender a localizarse o acumularse en el mesangio. Y las moléculas muy aniónicas pueden ser atrapadas en el espacio subendotelial, marcado como 3 en nuestro dibujito. El tipo de depósito de inmunocomplejos en el glomérulo nos va a dar una inmunofluorescencia característica. Hay dos tipos de inmunofluorescencia. Un patrón lineal que está ahí abajo y un patrón granular que está a la derecha arriba, como grumitos separados de color verde amarillento. En la mayoría de las glomerulonefritis humanas, el depósito es granular, como el que vemos arriba a la derecha, a lo largo de la membrana basal y en el mesangio. Ahora tenemos que saber cómo y por qué se produce una lesión glomerular cuando los reactantes inmunitarios o las células T sensibilizadas se depositan en un glomérulo. Los mediadores celulares y moleculares van a ser los que van a intervenir en la producción de las lesiones. ¿Cuáles son los mediadores de la lesión glomerular? Existen células como los macrófagos, los linfocitos, las plaquetas, los neutrófilos y las propias células glomerulares. Y después están los factores solubles, que son todos los mediadores químicos de la inflamación. El glomérulo, ¿cómo responde ante la agresión, ante esos depósitos de inmunocomplejos? Es una inflamación, pero es diferente a la inflamación que hemos visto hasta ahora en muchos órganos. El glomérulo reacciona en forma totalmente diferente. Y vamos a ver cómo. En primer lugar, prolifera. Es una de sus formas de reaccionar. Proliferan sus células.
Otra forma es aumentar su matriz mesangial, o sea, aumenta el depósito de matriz mesangial. Otra forma de reaccionar es engrosando su membrana basal. Otra forma es desarrollando fibrosis y otra es con lesión de la célula epitelial podocitaria. La primera forma de reaccionar o responder el glomérulo ante una agresión es proliferar. Empiezan a proliferar sus células. Estas células que proliferan pueden ser las mesangiales, las endoteliales, las epiteliales parietales y las epiteliales viscerales. No todas juntas. Hay lesiones donde solamente vamos a encontrar proliferación mesangial. En otras lesiones vamos a encontrar proliferación epitelial visceral y en otras solamente proliferación epitelial parietal. La proliferación celular dentro del glomérulo puede ser intracapilar y extracapilar. Intracapilar, ¿qué células van a proliferar en la región intracapilar? Las células endoteliales y las células mesangiales. En cambio, la proliferación extracapilar, ¿qué células van a proliferar acá? Las células epiteliales parietales y viscerales. Entonces, nuestra proliferación puede ser intracapilar, o sea que proliferan las células mesangiales y endoteliales, o puede ser extracapilar, donde proliferan las células epiteliales, tanto parietal como visceral. Ahí tenemos dos imágenes, después vamos a ir viendo con más detalle para que les sea más fácil. En la de arriba estamos viendo una proliferación intracapilar, el espacio Baumann está tranquilo, no hay nada. En cambio, en la imagen de abajo con coloración especial vemos que el espacio de Baumann está ocupado por células, o sea que acá hay una proliferación ya sea de células parietales o viscerales. Otra forma que tiene el glomérulo de reaccionar ante una agresión es aumentando su matriz mesangial. Aumenta sus células, el número de células de la matriz y aumenta el depósito de matriz mesangial. Acá nosotros tenemos una coloración especial que nos está mostrando un ensanchamiento de la zona mesangial por un aumento de matriz y de células en la misma. En otras ocasiones, la respuesta del glomérulo atacado suele ser el engrosamiento de la lámina basal. O sea, lo único que hace es aumentar el espesor de su lámina basal como única reacción ante la anoxa. Ese engrosamiento de la membrana basal puede ser sin duplicación, como estamos viendo acá en la imagen de la derecha, o con duplicación, como estamos viendo en la imagen de la izquierda. Esto vamos a ver bien después al hablar de cada una de las glomerulonefritis. No se preocupen, va a ser muy fácil y van a entender a cabalidad. Acá tenemos otra forma de reacción del glomérulo ante una anoxa y es la fibrosis y cicatrización. Fíjense ustedes, es una coloración especial y estamos viendo muchos glomérulos y esos glomérulos están fibrosos e hialinizados. Esta es una forma de reacción también del glomérulo. Hagamos un resumen ahora de todo lo visto. ¿Cuáles son las posibilidades de reacción del glomérulo ante una lesión? Primero, que no cambie nada a la microscopía óptica. Entonces, el glomérulo va a tener morfología normal al microscopio óptico, pero puede tener alteración al microscopio electrónico. Puede reaccionar con una proliferación intracapilar, sumada a un engrosamiento de la lámina basal, a una proliferación extracapilar, una proliferación intra y extracapilar. Puede reaccionar con un engrosamiento de la membrana basal solo, sin proliferación de ninguna célula, o puede reaccionar con fibrosis y esclerosis de los glomérulos. Otra cosa muy importante que debemos conocer
es la extensión de la lesión en los glomérulos. La lesión se llama focal cuando menos del 50% de los glomérulos están lesionados y se llama difusa cuando más del 50% de los glomérulos están lesionados. ¿Se dan cuenta por qué es importante en una biopsia tener un número adecuado de glomérulos para poder hacer este porcentaje? Si yo tengo en una biopsia un solo glomérulo, yo no puedo saber si eso es focal o si es difuso. En la imagen de la derecha tenemos el esquema. Focal, menos del 50% de los glomérulos están dañados. Y difusa, más del 50% o todos, de 50 a 100% de los glomérulos están lesionados. Y otro aspecto que también debemos evaluar es la extensión de la lesión dentro de un mismo glomérulo. Fíjense, nosotros tenemos nada más que un glomérulo que nos está mostrando. Entonces, en cada glomérulo tenemos que ver cuánto de lesión hay. Le llamaremos segmentaria cuando el menos del 50% de los lobulillos glomerulares estén lesionados. Y le llamaremos global cuando más del 50% de los lobulillos estén lesionados. Entonces ahí tenemos la imagen arriba de una lesión segmentaria y de una lesión global. La segmentaria puede ser focal y difusa y la global también puede ser focal y difusa. Las enfermedades glomerulares se clasifican en glomerulopatías primarias, que son las que nosotros vamos a ver hoy, las glomerulopatías secundarias, como lupus, diabetes. Muchas de estas glomerulopatías secundarias tienen los mismos aspectos histológicos que las glomerulopatías primarias. Y después están las glomerulopatías hereditarias. Nosotros, entonces, como dije, vamos a ver las glomerulopatías primarias. Y si existen enfermedades generales que tienen esos mismos aspectos, vamos a ir citando en cada uno de los casos. Muy bien, vamos a ver entonces el grupo de glomerulopatías primarias, que es a lo que nos vamos a referir durante toda la clase. Tenemos tres grandes grupos de glomerulopatías primarias. Las no proliferativas, ¿qué significa? Que no hay aumento de celularidad, no proliferan las células del glomérulo. Después está el grupo de las glomerulopatías proliferativas, donde ¿qué encontramos? Proliferación de las células del glomérulo. Y después está la glomerulonefritis crónica. Entonces, tres grupos de glomerulopatías primarias: las no proliferativas, las proliferativas y la glomerulonefritis crónica. Ahora vamos a ver cada una de ellas cómo se subclasifican, sobre todo las no proliferativas y las proliferativas. Dentro del grupo de las glomerulopatías no proliferativas, ¿qué quiere decir? Vuelvo a repetir que no hay proliferación celular, no hay aumento de la celularidad en el glomérulo. Ahí vamos a estudiar tres lesiones fundamentales: la enfermedad de cambios mínimos, la esclerosis focal y segmentaria y la glomerulopatía membranosa, o sea, tres lesiones bien caracterizadas no proliferativas. Luego tenemos el grupo de las glomerulopatías proliferativas. Siempre estamos hablando, todo esto es primario, que es el objetivo de nuestra clase, ¿verdad? Dentro de estas glomerulopatías proliferativas, ¿qué quiere decir proliferativas? Que proliferan las células, hay aumento en la celularidad en el glomérulo. Vamos a tener tres grupos otra vez: las proliferativas intracapilares, las extracapilares y las intra y extracapilares. Las proliferativas intracapilares, ¿qué células van a proliferar ahí? Las células mesangiales o las células endoteliales. Dentro de este grupo tenemos a la glomerulonefritis difusa aguda, la glomerulonefritis focal, la glomerulonefritis membranoproliferativa y la nefropatía por IgA.
Después, la nefropatía proliferativa extracapilar, cuáles van a ser las células que van a proliferar en este grupo, las células epiteliales, viscerales y o parietales. Ahí en este grupo tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y después tenemos una forma mixta, donde hay proliferación intracapilar y una proliferación extracapilar. Y por último tenemos a la glomerulonefritis crónica, ¿verdad? Que es un estadio terminal de cualquiera de las otras glomerulonefritis. Eso es lo que estamos viendo. Lesiones glomerulares, proliferativas o no proliferativas a la izquierda y que con la evolución pueden terminar en una glomerulonefritis crónica con fibrosis e hialinización importante de los glomérulos. Muy bien, ahora que vimos todas las clasificaciones y subtipos, entonces vamos a empezar viendo las glomerulopatías no proliferativas. No hay aumento de la celularidad en el glomérulo. Dentro del grupo de las glomerulopatías no proliferativas, la primera lesión glomerular que vamos a ver va a ser la enfermedad de cambios mínimos o nefrosis lipoide. Esta lesión es la causa más frecuente del síndrome nefrótico. Yo ya no hablo de los síndromes clínicamente hablando, porque ustedes lo van a ver, vuelvo a repetir, lo van a ver en patología médica con mucho detalle. Esta lesión glomerular entonces es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. Los glomérulos van a aparecer normales al microscopio óptico, pero sí en el microscopio electrónico vamos a ver que los pies podocitarios desaparecen. Además, no va a haber depósitos inmunitarios en los glomérulos. Fíjense ustedes la imagen de la derecha. Ese es un glomérulo de una enfermedad de cambios mínimos. Aparentemente parece normal de libro. Tiene una membrana basal fina, no hay aumento de la celularidad, no hay aumento del mesangio. La cápsula está normal, el espacio Bauman está totalmente normal. Como dijimos, la nefrosis lipoide o enfermedad de cambios mínimos se presenta como un síndrome nefrótico en niños de 2 a 6 años de edad. Fíjense ustedes la imagen de una niña con cara de luna llena. Aparece después de una infección respiratoria o después de una vacunación. En los laboratorios vamos a tener albuminuria, ¿verdad? O sea, albúmina en la orina, pero los pacientes no van a tener ni hipertensión ni hematuria. Esta es una lesión que tiene una excelente respuesta a los corticoides. En los adultos puede presentarse una lesión similar con las mismas características, ¿verdad? Histológica y al microscopio electrónico, pero asociadas a Hodgkin, a leucemia y a tratamiento con AINES. Estas serían lesiones renales secundarias. ¿Cuál es la patogenia de esta lesión? Probablemente exista alguna disfunción inmunitaria. La formación de una sustancia circulante tipo citosina que produce una lesión primaria de células epiteliales viscerales glomerulares y eso lleva a la proteinuria. La vía real por la cual las proteínas atraviesan la porción de las células epiteliales sigue siendo hasta ahora un misterio. Podría ser una vía transcelular o entre los espacios podocitarios de podocitos dañados. La proteinuria se produce por una pérdida de polianiones glomerulares con defectos en la barrera eléctrica. Además, puede producirse por el desprendimiento de células epiteliales viscerales dañadas. Y acá nosotros tenemos una macroscopía y abajo un esquema de esta lesión. La macroscopía se presenta como un riñón que tiene un color claro, amarillento, por eso se llama nefrosis lipoide. Además, fíjense en nuestro esquema. A la izquierda nosotros tenemos un esquema de un glomérulo normal, sin ningún cambio. Fíjense ustedes en los podocitos.
y sus pies bien evidentes descansando sobre la membrana basal. A la derecha nosotros tenemos el esquema de lo que sería la nefrosis lipoide. ¿Qué pasa? ¿Qué hubo acá? Pérdida de los pies de los podocitos. Y eso se va a ver solamente con la microscopía electrónica. El único cambio que vamos a encontrar entonces va a ser la pérdida de los pies de los podocitos. Y eso solamente lo podemos ver con el microscopio electrónico. Acá a la izquierda nosotros tenemos una imagen microscópica con coloración de paz de un glomérulo. Fíjense que este glomérulo aparentemente es normal. A la derecha tenemos la microscopía electrónica. ¿Qué estamos viendo? Con la flecha amarilla nosotros estamos viendo la célula endotelial que tapiza la luz del capilar, el cual está señalado de color verde. La flecha amarilla nos está señalando un podocito. Y como notarán, el podocito ha perdido todos sus pedicelos o sus pies podocitarios. Ese es el único cambio que encontramos en esta lesión glomerular. La segunda glomerulopatía no proliferativa es la glomerulonefritis focal y segmentaria. Es responsable esta enfermedad glomerular del 10 al 35% del síndrome nefrótico en niños y adultos. Y es una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en los adultos. Se presenta con una proteinuria no selectiva, no solamente albúmina, sino cualquier proteína en la orina vamos a encontrar. También pueden presentarse hipertensión, hematuria y cierto grado de azoemia. Tiene escasa respuesta a corticoides a diferencia de la enfermedad de cambios mínimos y tiene un mejor pronóstico en niños que en adultos. Una minoría de los pacientes puede lograr una remisión completa, menos del 5%, y un gran porcentaje, más del 50% de la enfermedad, va a terminar en una insuficiencia renal crónica terminal en 5 a 10 años. Si hacemos un trasplante renal, va a haber una recidiva en ese riñón trasplantado. Esta glomerulopatía nosotros podemos verla asociada a ciertas situaciones. Por ejemplo, en primer lugar, como enfermedad primaria, ¿verdad? Que es la glomeruloesclerosis focal y segmentaria idiopática. Como un proceso secundario que va a reflejar la cicatrización de lesiones glomerulares que antes estaban activas, como por ejemplo la cicatrización de una nefropatía IgA que vamos a ver más adelante. En asociación con otras enfermedades conocidas, como por ejemplo HIV. No se sabe la infección de las células glomerulares por el virus con liberación de citocinas podría ser una de las causas etiopatogénicas de la lesión producida por el HIV. Adicción a la heroína, enfermedades de células falciformes y obesidad masiva. Puede presentarse además como componente de la respuesta adaptativa a la disminución de la masa renal funcionante. O sea, se saca un riñón o un riñón está agenésico, entonces el otro presenta los cambios de una glomerulonefritis focal y segmentaria. Enseguida vamos a explicar por qué. Y después pueden estar asociados a mutaciones de los genes que van a codificar nefrina, podocina, etcétera, etcétera. Veamos algunas alteraciones genéticas a nivel podocitario. Tenemos mutaciones del gen NPSH1 que codifica la nefrina y da un síndrome nefrótico congénito que produce una glomerulopatía de tipo de cambios mínimos, como estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Una nefrosis lipoide. Después tenemos otras mutaciones que sí dan glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Acá tenemos 3. Las mutaciones del gen NPSH2 que codifica la proteína podocina se hereda en forma autosómica recesiva y da un síndrome nefrótico resistente a los corticosteroides y que se inicia en la infancia. Después tenemos mutaciones que afectan a la codificación genética de la proteína alfa-actinina 4 de unión a la actina de los podocitos.
se hereda en forma autosómica dominante y tiene un comienzo insidioso, pero con una alta evolución a la insuficiencia renal. Y después tenemos mutaciones del gen que codifica el TRPC6, que es una proteína que se expresa en muchos territorios celulares, incluidos los podocitos. Y cuando existen mutaciones de ese gen, hay aumento del flujo de calcio dentro de las células, con alteración de las mismas, por supuesto. Habíamos citado entre las causas de la glomerulosclerosis focal y segmentaria la pérdida de masa renal, como la hipoplasia o la aplasia de uno de los riñones. Entonces, al haber una reducción de masa renal en el otro riñón restante, se produce una hipertensión intraglomerular y una hipertrofia glomerular, lo cual acompañado a la hipertensión sistémica, ¿qué va a producir? Va a producir una lesión epitelial y endotelial causante de proteinuria y además va a producir una hiperplasia de la célula mesangial con depósito de material extracelular colagénico mesangial. Y todo ello acompañado de la coagulación intraglomerular, vamos a tener el desarrollo entonces de una glomeruloesclerosis. Este proceso da lugar a una mayor pérdida de glomérulos funcionantes y a un círculo vicioso de glomeruloesclerosis progresiva. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es una podocitopatía. ¿Qué quiere decir? Una alteración de los podocitos. Hay desprendimiento de células podocitarias viscerales, hay pérdida difusa de los pies de los podocitos y el daño puede ser causado por factores circulantes y defectos genéticamente determinados que afectan los componentes del diafragma y o citoesqueleto podocitario, como estuvimos viendo. Eso se acompaña de hialinosis y esclerosis en el glomérulo, la cual es focal y segmentaria. ¿Y derivan de qué? Del atrapamiento de proteínas plasmáticas en focos muy hipermeables que potencian el depósito de la MEC en esos lugares. A la derecha tenemos un esquema que nos muestra lo que es la fibrosis focal y segmentaria. En este caso, segmentaria toma solamente una parte de los lobulillos glomerulares. Solemos ver afectación al principio de los glomérulos yuxtamedulares y con el avance de la lesión otros niveles glomerulares se ven afectados. Hay un depósito hialino de proteínas plasmáticas a lo largo de la pared capilar, eso se llama hialinosis subendotelial, lo cual produce un colapso de las asas capilares. En la zona no se ven las luces capilares, hay un colapso de las asas. Después se ve una esclerosis que toma uno o dos lobulillos dentro del glomérulo, por eso se llama esclerosis segmentaria. Y en esa esclerosis está incluido el mesangio. Esas zonas de esclerosis se adhieren en algunos focos a la cápsula de Bowman, eso se llama sinequias a la cápsula de Bowman. Y además podemos encontrar engrosamiento hialino de las arteriolas aferentes. Ahí nosotros tenemos arriba una microscopía electrónica donde vemos la luz capilar, vemos la membrana basal y por fuera de esa membrana basal glomerular es lo que nosotros vamos a ver el depósito de proteínas plasmáticas que luego va a inducir al depósito de colágeno. Abajo, en los dos glomérulos encontramos un foco en cada uno de ellos de esclerosis. Se ve muy bien la desaparición de la luz de los capilares, se ve como una masa bastante compacta. Y en la imagen de la derecha, la flecha negra me está mostrando una zona de sinequia a la cápsula de Bowman. Fíjense ustedes que el resto del glomérulo que no evidencia a la microscopía óptica
esclerosis aparece como normal. En la microscopía electrónica de estos casos se suelen ver que aún en las zonas que aparentemente son sanas en el microscopio óptico se observan pérdida de los pies podocitarios. Y acá tenemos otro glomérulo con esclerosis focal y segmentaria. El tejido teñido de azul es colágeno. Fíjense ustedes que solo parte del glomérulo está afectado, el resto aparentemente es normal. Con la flecha verde estamos señalando una sinequia, o sea, la adherencia de la fibrosis a la cápsula de Bowman. Y acá tenemos dos glomérulos con otra coloración, ¿verdad? Con una coloración de plata. Y las flechas amarillas me están mostrando la zona de esclerosis glomerular. Otro glomérulo, pero con coloración tricrómica, donde estamos viendo perfectamente bien señalada con la flecha verde la zona de esclerosis. Fíjense la zona glomerular no afectada, señalada con la flecha amarilla. ¿Y qué vamos a encontrar en la microscopía electrónica? Acá lo que vemos es un capilar. El capilar está marcado con ese círculo de color verde, la luz del capilar. Vemos la membrana basal y por fuera con las flechas negras estamos viendo el borramiento difuso de los podocitos con desprendimiento de los mismos. Hay una variedad de glomerulosclerosis focal y segmentaria que se llama glomerulopatía colapsante y está asociada al HIV. Tiene muy mal pronóstico. Esta sí tiene proliferación celular porque la glomerulosclerosis focal y segmentaria no tiene proliferación de las células. Se observa entre el 5 y el 10% de los individuos que son infectados por el VIH y se caracteriza por la presencia de la proliferación de células epiteliales viscerales. Esta proliferación hace que se estrechen las luces capilares y se vaya atrofiando el penacho glomerular. Podemos encontrar gotitas proteicas en células podocitarias y además dilataciones focales microquísticas de los túbulos, de algunos segmentos tubulares. En esta imagen de la derecha, con la flecha amarilla, estamos viendo la proliferación de células epiteliales viscerales que están llenando el espacio de Bowman y al mismo tiempo están colapsando, eliminando prácticamente el penacho glomerular. Es la única glomerulopatía que tiene proliferación de las células epiteliales viscerales. Y acá tenemos otra imagen de lo mismo, se ve mucho mejor. Es un glomérulo donde con la flecha amarilla estamos viendo la proliferación de las células viscerales, de los podocitos. Y esa proliferación va aplastando, anulando y colapsando el penacho glomerular. ¿Qué vamos a encontrar en la inmunofluorescencia de estos casos? Vamos a encontrar un depósito segmentario de IgM y complemento en las áreas hialinizadas y eso es lo que estamos viendo. Fíjense, es una lesión focal. Hasta ahora hemos visto dos glomerulopatías no proliferativas, la nefrosis lipoide y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Acuérdense que dentro de la glomerulosclerosis focal y segmentaria había una excepción proliferativa, que era la glomerulopatía proliferante, ¿verdad? Y colapsante que se ve en los individuos infectados por el virus del VIH. Ahora vamos a ver la tercera glomerulopatía no proliferativa, donde no existe proliferación de la célula y se llama glomerulopatía membranosa. Esta lesión se caracteriza por un engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular de todo el glomérulo. ¿Por qué hay un engrosamiento? Porque se deposita inmunoglobulina en la vertiente subepitelial de la misma, o sea, se deposita inmunoglobulina entre la membrana basal y los pies de los podocitos.
Esta enfermedad es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los adultos y se clasifica en dos tipos, una primaria o idiopática. El 75% de las enfermedades son idiopáticas o primarias y son de origen autoinmunitario. O sea, ¿qué significa eso? Que hay anticuerpos dirigidos contra un autoantígeno de origen renal. En muchos casos, ese autoantígeno renal es el receptor de la fosfolipasa A2 que se encuentra en la membrana basal. Y después tenemos las glomerulopatías membranosas secundarias, que se deben al depósito de inmunocomplejos. Por ejemplo, el uso de fármacos, AINE, penicilamina, tumores malignos, pulmón, colon, melanoma, que vierten a la sangre antígenos. Esos antígenos se unen a anticuerpos y esos complejos se depositan en el glomérulo, desencadenando la enfermedad. El lupus, infecciones con el mismo mecanismo, hepatitis crónica, hepatitis C, sífilis y en la tiroiditis. Esta es una enfermedad que tiene un curso irregular, lento y variable, y menos del 40% suelen evolucionar a la insuficiencia renal crónica. Dijimos que esta glomerulopatía se caracteriza por el síndrome nefrótico y ese síndrome nefrótico se debe a la fuga de proteínas a través de la membrana capilar. ¿Y por qué se produce eso? Vamos a ver. Cuando se depositan inmunoglobulinas en el glomérulo, se produce una activación del complejo de ataque de membrana C5b-C9 del complemento. Acuérdense que esas inmunoglobulinas se depositan en el lado subepitelial de la membrana. Este complejo de inmunoglobulinas antígeno activa a las células mesangiales y a las células epiteliales glomerulares, induciendo a la liberación de proteasas u oxidantes que causan lesión de la pared capilar y aumento de la pérdida de las proteínas. Hay una variedad de inmunoglobulina, la IgG4, es la que se deposita en las glomerulopatías membranosas idiopáticas. Ahora, el modo en que esta inmunoglobulina activa el complemento no está claro actualmente. Esta lesión glomerular se va produciendo por etapas. Acá yo les traje unos esquemitas para que ustedes entiendan cómo se produce ese engrosamiento de la membrana basal. En un estadio 1 tenemos, ahí tienen el esquema. Es un glomérulo prácticamente normal, están los pies de los podocitos están normales, el endotelio está normal, la membrana basal está normal. Pero ¿qué pasó? Empiezan a depositarse los inmunocomplejos, que están en nuestra imagen en color negro. En una etapa más avanzada, en una etapa 2, ¿qué pasa? Esa membrana basal reacciona contra esos complejos que están del lado epitelial de la membrana basal. ¿Cómo reacciona la membrana basal? Engrosándose. ¿Para qué? Para poder englobar esos complejos antígeno-anticuerpos. Y acá al mismo tiempo se van perdiendo los podocitos, como estamos viendo en nuestro esquema. Luego nos vamos a un estadio 3 más avanzado. ¿Qué pasó? La membrana basal se engrosó. La membrana basal englobó y metió en su propio espesor a todos los complejos. ¿Ven los complejos inmunes en color negro que están metidos profundamente en la membrana? La membrana está engrosada y además hay pérdida de los pies de los podocitos. Y luego vamos a un estadio 4 donde, fíjense ustedes, esos complejos inmunes que están dentro de la membrana pierden su densidad electrónica, ¿sí? ¿Y qué resultado tenemos? Un engrosamiento importante de la membrana basal y la pérdida de los pies de los podocitos. ¿Qué tenemos acá? Una microscopía electrónica, ¿ven? En una etapa 2 más o menos.
La membrana basal acá está siendo señalada con la flecha verde y los depósitos de inmunocomplejos están siendo señalados con la flecha de color naranja. Acá la membrana basal ya se está engrosando para poder englobar a estos depósitos subepiteliales. La luz del capilar está marcada con un círculo de color verde. Y acá tenemos unas microscopías electrónicas que me muestran las fases. En la primera, arriba a la izquierda, estamos viendo los depósitos subepiteliales por fuera de la membrana basal. En todas las imágenes, el circulito verde me está indicando la luz del capilar. Después, en la figura de la derecha, ¿verdad? Arriba, estamos viendo cómo empieza a engrosarse la membrana basal. La membrana basal se ve como de color gris y los depósitos, gris claro, y los depósitos de inmunocomplejo se ven como motas de color gris muy oscuro, casi negro. En la imagen de abajo a la izquierda, la membrana basal se engrosó de tal manera que ya incluyó dentro de ella a los depósitos de inmunocomplejo. Uno de esos depósitos está señalado con la flecha de color rojo. Y en la última imagen, que es la última etapa de la enfermedad, nosotros tenemos un engrosamiento de la membrana basal que está señalada con verde, donde casi no se ven complejos inmunitarios, pero sí vemos ahí en la zona superior señalada con la flecha de color amarillo la pérdida de los pies de los podocitos, porque me está señalando una célula epitelial visceral. Acá tenemos una imagen macroscópica de una glomerulonefritis membranosa donde se ve un riñón de color bastante amarillento, con algunos puntitos rojizos irregularmente distribuidos, pero en general la superficie es lisa y amarillenta. A la derecha nosotros encontramos un glomérulo que muestra que no hay aumento de la celularidad, pero sí que estamos viendo las flechas amarillas, nos están mostrando un engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular. Esta lesión es global y difusa. ¿Qué quiere decir? Que afecta a todos los glomérulos de ambos riñones y dentro de cada glomérulo todo el glomérulo. Y acá tenemos imágenes histológicas de un glomérulo de menor a mayor aumento donde las flechas amarillas nos están mostrando el engrosamiento homogéneo de la membrana basal. Y acá tenemos un glomérulo a gran aumento donde las flechas nos están mostrando el engrosamiento de la membrana basal. La luz que vemos en el medio de estos engrosamientos de la membrana basal son las luces de los capilares. Fíjense que no hay aumento de la celularidad del glomérulo, la cápsula está normal y el espacio de Baumann está libre. Acá nosotros tenemos a la izquierda una coloración tricrómica y con gran aumento de un asa glomerular y estamos viendo en las flechas verdes nos están señalando los depósitos subepiteliales de un color rosa fuerte. Arriba, ¿qué estamos viendo? Un esquema similar al que ya estuvimos viendo, donde se veía que esa membrana, con el 1 están señalados los depósitos, ¿verdad? De color celeste está la membrana basal y esa membrana basal empieza a engrosarse para tratar de englobar ese depósito de inmunoglobulinas con antígeno. Y a la derecha estamos viendo cuando la membrana basal ya está suficientemente engrosada y ya englobó totalmente a esos complejos. En la imagen de abajo estamos viendo, fíjense, un asa capilar. Empecemos desde abajo a la derecha. Con las flechas azules estamos viendo los depósitos en rojo, los depósitos subepiteliales. En verde, la membrana basal ya está empezando a engrosarse, tratando de englobar esos depósitos.
Eso es con la flecha verde. Con la flecha roja, la membrana basal se engrosó lo suficiente y englobó totalmente a los complejos. Y con la flecha celeste, los complejos están totalmente adentro y ya están desapareciendo. Y están dentro de una membrana basal muy engrosada. Si nosotros hacemos una coloración de plata de un glomérulo cuando todavía no desaparecieron en esa etapa 1, 2, en la 2 sobre todo, cuando todavía no desaparecieron los complejos, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que se llama imagen en peine y es lo que estamos mirando a la derecha. La coloración de plata me está tiñendo la membrana basal y el engrosamiento de la membrana basal que se ven como los palitos del peine, o sea, todo lo negro es membrana basal. Entonces vemos cómo la membrana basal se está extendiendo alrededor de los complejos. Los complejos no se tiñen, están como de un color rosado oscuro. Entonces esta es la imagen en peine, que se ve con la coloración de plata. En la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos granulares de inmunoglobulinas y complementos en todo, homogéneamente en todo el glomérulo, que es lo que estamos viendo acá teñido de color verde. Hemos terminado con las glomerulopatías no proliferativas. No había aumento de la celularidad, ¿se acuerdan? No hay aumento de la celularidad, excepto la glomerulopatía colapsante del HIV. Ahora vamos a ver las proliferativas, donde hay aumento de la celularidad del glomérulo. Y estas se clasifican otra vez en intracapilares y extracapilares. Las que tienen proliferación intracapilar, las células que proliferan son las células endoteliales, las células mesangiales o células que vienen de afuera como neutrófilos, por ejemplo. Y la extracapilar se caracteriza por la proliferación de las células parietales de la cápsula de Bowman. Dentro de del grupo de glomerulopatías proliferativas intracapilares está la glomerulonefritis difusa aguda, la glomerulonefritis membrano proliferativa y la nefropatía IgA. Y la clásica glomerulopatía proliferativa extracapilar es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Primero vamos a ver las glomerulopatías proliferativas intracapilares. La primera glomerulopatía proliferativa intracapilar que vamos a ver es la glomerulonefritis postestreptocóxica, que está relacionada con el estreptococo, la más frecuente por supuesto, estreptococo beta hemolítico del grupo A de los tipos 12, 4 y 1. Se observa en niños de 6 a 12 años y hay un periodo de latencia entre la infección y el comienzo de la nefritis y que eso coincide con el tiempo necesario para la producción de anticuerpos y la formación de inmunocomplejos. En la mayoría de estos pacientes existen títulos elevados de anticuerpos contra uno o más antígenos estreptocóxicos y niveles bajos del complemento sérico, sobre todo la fracción C3. Estos pacientes se presentan con síndromes nefríticos, con hematuria, oliguria, edema e hipertensión. El 95% de los niños tiene una recuperación total. En adultos, la evolución es menos favorable. 1% de estas glomerulopatías evolucionan hacia la glomerulonefritis rápidamente progresiva y 3% a la glomerulonefritis crónica. Los principales determinantes antigénicos que solemos observar en los glomérulos de esta glomerulopatía son la endostreptosina y varios antígenos catiónicos como la proteinasa relacionada con la streptosinasa que se observan en las cepas nefríticas de estreptococo. Se desconoce si estas proteínas representan antígenos plantados en la membrana basal o si forman parte de complejos inmunitarios circulantes que se depositan en el glomérulo o ambas situaciones. Existen otras infecciones que pueden producir este mismo tipo de glomérulo, nefritis difusa aguda, entre los cuales podemos citar el estafilococo, muchos virus, neumococos, meningococos, hongos y parásitos. A la derecha estamos viendo un esquema de lo que pasa en la glomerulonefritis postestreptocóxica.
Fíjense dónde están los depósitos. Están coloreados de negro. Los depósitos se depositan por fuera de la membrana basal, debajo del epitelio. O sea que son subepiteliales. ¿Qué más encontramos? Encontramos una proliferación de células endoteliales. ¿Ven cómo esta proliferación de células endoteliales va cerrando la luz capilar? Y eso lo vamos a ver en la histología, en el microscopio óptico, donde vamos a ver menos luces capilares. Además que estamos viendo un aumento de las células, del número de las células mesangiales. Acá nos falta además la infiltración por monocitos y neutrófilos que van a contribuir al aumento de la celularidad glomerular. Macroscópicamente estas glomerulopatías se caracterizan por una superficie más bien clara, llena de puntitos rojos. Eso se llama riñón piqueteado o picado de pulgas. A la derecha nosotros estamos viendo una microscopía electrónica donde vemos el depósito subepitelial, depósitos tipo joroba. Está marcado ese depósito con la flecha roja. Con la flecha amarilla estamos viendo los pies de los podocitos. O sea que este depósito es subepitelial. En la microscopía, la lesión es difusa y global. ¿Qué quiere decir? Toma todos los glomérulos de ambos riñones y en cada glomérulo todo el glomérulo. O sea, el glomérulo está afectado en su totalidad. O sea, que la lesión es difusa y global. Al mirar así, nosotros vemos que los glomérulos son hipercelulares, tienen más células que lo normal. Y hay proliferación endotelial y mesangial. Y llama la atención que no vemos muchas luces capilares, o sea que hay cierre de las luces capilares. ¿Por qué se producía eso? Acuérdense, porque había proliferación endotelial. Además, hay infiltración de neutrófilos y monocitos. La flecha gris nos está señalando un neutrófilo, pero en todo el glomérulo estamos viendo la infiltración de células inflamatorias. Acá tenemos 4 imágenes histológicas de un mismo glomérulo, a menor y a mayor aumento. Vamos a ir mirando. El primero, arriba a la izquierda, se ve como un glomérulo lleno. ¿Se dan cuenta? Lleno, con muchas células, muy celular y pocas luces capilares. ¿Okay? Después pasamos a la imagen de arriba a la derecha. Se dan cuenta cómo hay muchas células, cómo disminuye el espacio urinario o espacio de Bowman. Y se ven células inflamatorias, definitivamente se ven muy bien. Esto se ve incluso mejor en las 2 imágenes de abajo, donde están señalados neutrófilos. Hay neutrófilos, hay monocitos. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Glomérulos hipercelulares. La hipercelularidad es por la infiltración inflamatoria y por la proliferación endotelial y mesangial. Cierre de las luces capilares. Y parece que ese glomérulo llena el espacio de Bowman. Acá tenemos otro glomérulo, fíjense. Pocas luces capilares, ¿verdad? Infiltrado, muy llamativo el infiltrado inflamatorio. Y esas células grandes de núcleo claro que estamos viendo, esas son las células endoteliales que proliferan. Más de lo mismo, un glomérulo a mayor aumento, hipercelular. Fíjense cómo las luces capilares no son muy evidentes. Las flechas me están señalando la infiltración de células inflamatorias y esas células grandes, claras, de cromatina muy finita, esas son las células endoteliales en proliferación. Con esta coloración especial nosotros podemos ver los complejos subepiteliales de inmunoglobulina y antígenos. Se ven como unas zonas de un color rojo y están marcadas con las flechas de color verde. Acá tenemos 2 cortes con coloración especial para mostrarnos que los depósitos de complejos subepiteliales están marcados con las flechas de color verde y se ven como unos gránulos
de color acidófilo fuerte. ¿Qué vamos a encontrar en la inmunofluorescencia? Vamos a encontrar una inmunofluorescencia granular, pero que se ve en todo el glomérulo, porque acuérdense que la lesión es global y difusa. Entonces, granular, y donde vamos a encontrar IgG, IgM y C3 a lo largo de la membrana basal y también en el mesangio. Ahí a la derecha tenemos una microscopía electrónica que nos está mostrando ese depósito granular subepitelial. Ahora tenemos otra glomerulopatía que se llama nefropatía IgA o enfermedad de Berger, siempre dentro de las proliferativas intraglomerulares. Se caracteriza por la presencia de IgA prominente en el mesangio y se detectan por microscopía de inmunofluorescencia. Afecta a niños y adultos jóvenes más frecuentemente y se cree que es la forma más frecuente de glomerulonefritis en todo el mundo. Se produce después de la infección de las mucosas y es la causa más frecuente de hematuria macro o microscópica recurrente. Es una enfermedad progresiva, del 25 al 50% de los casos puede evolucionar lentamente a la insuficiencia renal crónica. Para ello le puede tomar 20 años. Acá a la derecha tenemos un dibujo esquemático que nos muestra lo que es la enfermedad de Berger. Fíjense ustedes que todo el problema está en el mesangio, el resto del glomérulo no está afectado. ¿Y qué tenemos en el mesangio? Inmunocomplejos. ¿Y qué más? Aumento de la celularidad mesangial, o sea, hay proliferación de las células mesangiales. En la patogenia de esta enfermedad encontramos una alteración de la regulación inmunitaria, con un aumento importante de la síntesis de IgA por las mucosas, como respuestas a infecciones virales, bacterianas y también a proteínas alimentarias. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un aumento de la IgA polimérica sérica. Pero esta IgA polimérica sérica tiene glucosilación aberrante antes de su secreción por los linfocitos B, o sea que no es una IgA normal. Esta IgA por sí sola o unida a inmunocomplejos con anticuerpos IgG quedan atrapados en el mesangio y ahí se produce la activación de la vía alternativa del complemento y eso lleva a la lesión glomerular. Hay una activación de las células mesangiales y una proliferación de las mismas por culpa de ese depósito en el mesangio. Y ellas van a secretar numerosas citocinas y factores de crecimiento que van a hacer reclutar células inflamatorias en el glomérulo. Además, hay una activación del sistema de complemento, como dijimos, a través de la vía alternativa con depósito de C3. Esta nefropatía por IgA se produce también en forma secundaria, no como enfermedad primaria, en pacientes que tienen enfermedad celíaca, que tienen enfermedades hepáticas con alteración de la depuración hepatobiliar de los complejos de IgA y también en los pacientes que tienen púrpura de Schönlein-Henoch. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestros glomérulos? Vamos a ver una proliferación mesangial focal con aumento de la matriz. Menos del 50% del glomérulo va a estar afectado, o sea, por eso la lesión es focal. Acá tenemos en la biopsia a la izquierda señalado 3 zonas mesangiales señaladas por flechas amarillas. En ellas vemos un ensanchamiento de esa región mesangial y un aumento del número de núcleos. 3 núcleos es lo que normalmente solemos ver en las zonas mesangiales. Acá vamos a ver más que eso, 4, 5 núcleos. Y a la derecha nosotros vamos a ver el depósito mesangial de la IgA que está mostrado con la flecha negra. Los núcleos que estamos viendo abajo a la izquierda
son núcleos de células mesangiales. Y arriba estamos viendo un capilar con su membrana basal y con los podocitos en su superficie externa. Acá nosotros tenemos dos glomérulos. En ambos estamos viendo el depósito de matriz mesangial y además la proliferación de células mesangiales. Siempre hay más de 3 células en cada mesangio. Eso indica proliferación mesangial, que es lo más característico. A veces podemos ver leucocitos dentro de los capilares glomerulares, pero ese es un hallazgo variable, pero también podemos ver. Al curar estas lesiones proliferativas puede haber esclerosis segmentaria y focal. En la inmunofluorescencia nosotros vamos a encontrar depósito de IgA mesangial, C3, IgG o IgM en menores cantidades y properdina. Ahí tenemos la imagen abajo de la inmunofluorescencia y la flecha me está marcando el depósito importante de IgA mesangial. La glomerulonefritis membranoproliferativa es otra glomerulopatía proliferativa intracapilar. Se caracteriza por la presencia de un síndrome nefrótico, signos de nefritis, y representa el 10 al 20% de los casos de síndrome nefrótico idiopático en niños y adultos jóvenes. Esta lesión puede ser primaria o secundaria a enfermedades sistémicas con agentes etiológicos conocidos. Tiene un curso lentamente progresivo con pocas remisiones y en un 50% de los casos va a la insuficiencia renal crónica en un plazo de 10 años aproximadamente. Tiene una elevada incidencia de recidivas en los trasplantes renales. Todas las glomerulonefritis membranoproliferativa al microscopio óptico muestran proliferación mesangial, engrosamiento de la pared capilar glomerular, infiltración leucocitaria y depósito electrodenso subendotelial, subepitelial o intramembranoso. Esta lesión, basándose en los cambios ultraestructurales y de inmunofluorescencia, se divide en 3 tipos. El tipo 1, donde encontramos un depósito subendotelial. Esta lesión puede ser idiopática o primaria o secundaria en relación con lupus, hepatitis B y C, VIH, leucemia, linfomas y melanomas. Después está el tipo 2, que tiene un depósito intramembranoso. Se llama enfermedad por depósito denso. Y acá en estos casos tenemos una activación excesiva de la vía alternativa del complemento. ¿Por qué? Porque hay una desregulación adquirida o genética de los componentes de la vía alternativa del complemento. Y después está el tipo 3, que el depósito está en la región subendotelial y subepitelial y las características son similares a el tipo 1. Para algunos autores es mejor no usar tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Actualmente al tipo 1 y al tipo 3 se le llama glomerulonefritis membranoproliferativa asociada a inmunocomplejos. Estos tienen inmunoglobulina positiva, o sea que hay depósito de inmunoglobulina y, como dijimos, activación de la vía clásica del complemento. Y al tipo 2 le llaman enfermedad de depósito denso. Acá no hay inmunoglobulina en el glomérulo. Las glomerulonefritis membranoproliferativas tipo 1 y 3 se asocia a inmunocomplejos circulantes o antígenos implantados en el glomérulo con posterior formación in situ de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos pueden ser subendoteliales en la mayor parte de los casos y o subepiteliales. Los antígenos que están implicados en las formas idiopáticas de la enfermedad se desconocen. Estas lesiones, estos depósitos, son inmunoglobulina positiva. Y hay activación de la cascada, de la vía de la cascada clásica del complemento para la producción de la lesión glomerular.
Acá tenemos un esquema de lo que pasa con estos tipos 1 y 3. Tenemos un depósito en negro, estamos viendo los depósitos de inmunocomplejos en región subendotelial. Esta imagen no me muestra el depósito de inmunocomplejos en situación subepitelial. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos proliferación de las células endoteliales. ¿Qué más tenemos? Tenemos un aumento de la matriz mesangial y una proliferación de las células mesangiales y además un marcado engrosamiento de la membrana basal glomerular. En cambio, la glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 2 o enfermedad de depósito denso se caracteriza por la presencia de depósitos densos en la lámina densa de la membrana glomerular. No se conoce la composición de este material. Estos glomérulos no tienen inmunoglobulina, o sea, estas lesiones son inmunoglobulina negativa. Hay depósito de C3 en la membrana. Se cree que estos pacientes tienen una desregulación adquirida o genética de la vía alternativa del complemento. La presencia de un autoanticuerpo circulante frente a la C3 convertasa, llamado también factor nefrítico 3, que se une a la C3 convertasa alternativa y la estabiliza, favorece la degradación continua del C3 y la hipocomplementemia. Por eso es que tienen estos pacientes un marcado descenso del C3 en el suero. Los factores C1 y C4 son normales, que son factores que son activados por inmunocomplejos. Todavía no está muy claro cómo la alteración de esta vía alternativa del complemento induce los cambios glomerulares. Y aquí tenemos un esquema bastante actualizado de lo que es la glomerulonefritis membrano proliferativa. Discúlpenme que está en inglés, pero así lo encontré. Vamos a fijarnos. Primero, vamos a fijarnos la letra A. Con el microscopio óptico, nosotros diagnosticamos glomerulonefritis proliferativa, membrano proliferativa. Así nomás con el microscopio óptico, para todos los tipos que estuvimos viendo. Con la microscopía electrónica, nosotros vamos a encontrar en el tipo 1 depósitos subendoteliales, en el tipo 2 depósitos intramembranosos y en el tipo 3 depósitos tanto a nivel subendotelial y subepitelial. Después, con la inmunofluorescencia C3 positiva vamos a encontrar en la de tipo 2. Y inmunofluorescencia para inmunoglobulina va a ser positivas para el tipo 1 y para el tipo 3, pero negativa para el tipo 2. Ahora fijémonos en el segundo esquema. Con el microscopio de luz, entonces, siempre diagnosticamos en todos los casos glomerulonefritis membrano proliferativa. No hay diferencia con el microscopio óptico. Con la inmunofluorescencia vamos a encontrar inmunoglobulina positiva con activación del complemento por la vía clásica, y acá tenemos algunas etiologías producidas por infecciones, complejos inmunes, antígenos neoplásicos y otros. Y el otro grupo que vendría a ser el de la enfermedad de depósito denso o glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 2, la inmunofluorescencia va a ser negativa para inmunoglobulina, va a haber una activación de la vía alternativa del complemento y vamos a tener la presencia de depósitos densos. Y acá tenemos un esquema del libro de ustedes, un dibujo esquemático muy lindo que nos muestra las características de las lesiones de tipo 1 y de tipo 2. Fijémonos primero en la de tipo 1. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un aumento de la matriz mesangial, ¿verdad? Estamos viendo un aumento del número de células mesangiales. ¿Qué más estamos viendo? Un depósito electrodenso en región subendotelial, o sea, por dentro de la membrana basal.
¿Y qué es lo que llama también la atención? Fíjense ustedes las prolongaciones de las células mesangiales que ahí están en verde con un núcleo azul. Esas prolongaciones como dedos del citoplasma de las células mesangiales se mete en la membrana basal, se interpone en la membrana basal. O sea, es una inclusión o interposición de citoplasma de células mesangiales en la membrana basal. Eso también va a contribuir a su engrosamiento. Veamos ahora qué pasa en el tipo 2. En el tipo 2 tenemos lo mismo, la única diferencia es que el depósito, el depósito denso no es subepitelial ni subendotelial, es intramembranoso, fíjense, bien adentro de la membrana basal. Además de eso, tenemos la interposición o inclusión también de citoplasma de células mesangiales que va a contribuir para el engrosamiento de la membrana basal. ¿Qué es lo que vamos a ver en la microscopía óptica? Vamos a ver un glomérulo que parece grande, lleno de células, muy hipercelular, donde hay una acentuación del patrón lobulillar, donde se notan, parece que están separados cada lobulillo del otro. Ahí yo les puse en la imagen con un círculo amarillo los lobulillos. ¿Ven cómo se nota esa lobulillación? Eso normalmente no se nota en un glomérulo. Entonces, acentuación del patrón lobulillar. Además, ¿qué tenemos? Proliferación mesangial, aumento de matriz, proliferación endotelial. Yo me doy cuenta que hay proliferación endotelial cuando disminuyen las luces de los capilares. Y además tengo infiltración leucocitaria. Estas son las características de todos los tipos de glomerulonefritis membranosa proliferativa al microscopio óptico. ¿Y qué estamos viendo acá? Otro glomérulo. En este glomérulo la flecha me está mostrando la proliferación de las células mesangiales. Al no haber luces capilares, entonces yo supongo que hay proliferación de células endoteliales. Además, fíjense la marcada acentuación del patrón lobulillar. Cuando vemos un corte de riñón teñido con hematocilina y eosina, es difícil de ver, en este caso, en esta glomerulopatía, es difícil ver el engrosamiento de la membrana basal por la gran celularidad que tiene nuestro glomérulo. Pero si hacemos una coloración de plata como estamos viendo acá, vamos a ver el engrosamiento de la membrana basal. Y fíjense, es un engrosamiento con desdoblamiento. Y se llama engrosamiento en vías de tren. ¿Y por qué es en vías de tren? Porque entre las dos hojas que están teñidas de negro de la membrana basal en nuestra coloración está la interposición del citoplasma mesangial. Entonces su engrosamiento es con duplicación. Membrana basal con aspecto de vías de tren. Y en la microscopía óptica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Acá tenemos nosotros a la izquierda el depósito en negro, ¿verdad? Esos acúmulos negros homogéneos son depósitos subendoteliales, o sea, entre la célula endotelial y la membrana basal. En cambio, a la derecha, en la lesión de tipo 2, nosotros estamos viendo ese depósito negro dentro de la membrana basal, la enfermedad por depósito denso, por eso se llama. ¿Qué vamos a encontrar en la inmunofluorescencia? En la inmunofluorescencia nosotros vamos a encontrar en el tipo 1 un depósito granular que tiene C3, C1Q y C4 e inmunoglobulina G. En cambio, en el tipo 2 vamos a encontrar un patrón lineal o homogéneo de la membrana basal donde solamente hay depósito de C3. Y ahora vamos a ver otra glomerulopatía proliferativa, pero que es extracapilar. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora era intracapilar. Y aquí tenemos la tristemente célebre glomerulonefritis rápidamente progresiva.
Esto no es una enfermedad precisamente, es un síndrome clínico patológico asociado a lesión glomerular que no va a denotar una etiología específica de glomerulonefritis. Se puede deber a varias enfermedades diferentes y en la mayoría de los casos la lesión glomerular se produce por un mecanismo inmunológico. Acá vamos a encontrar un daño glomerular severo, vamos a encontrar oliguria o anuria severa y una insuficiencia renal irreversible en semanas o meses. Acá tenemos una clasificación etiopatogénica en tres grupos, 1, 2 y 3. El tipo 1 es una enfermedad producida por anticuerpos antimembrana basal. Puede ser idiopática o podemos tener el famoso síndrome de Goodpaster, donde se producen anticuerpos contra componentes antigénicos de la membrana basal glomerular, que es un péptido que se encuentra en la porción no colágena de la cadena alfa 3 del colágeno de tipo 4. Estos pacientes también tienen anticuerpos contra la membrana basal de los alveolos pulmonares, produciéndose un cuadro clínico de hemorragia pulmonar que se asocia a la insuficiencia renal. En la mayoría de estos pacientes nosotros desconocemos el agente que desencadena la formación de estos anticuerpos. Se ha atribuido en algunos casos a una exposición a virus o a disolventes hidrocarbonados que pueden encontrarse en pinturas, en colorantes y también a diversos fármacos y en cáncer. En la membrana basal nosotros encontramos depósitos lineales de inmunoglobulina G y C3 en muchos casos. Luego tenemos el tipo 2. Es una complicación de cualquier glomerulopatía por inmunocomplejos que estuvimos viendo. Esta puede ser idiopática, postinfecciosa, secundaria al lupus, a púrpura de Scholen-Henoch y tiene un patrón granular característico del depósito de inmunocomplejos en la inmunofluorescencia. Y luego tenemos el tipo 3. En estos casos hay ausencia de anticuerpos antimembrana basal o de inmunocomplejos demostrables por inmunofluorescencia o microscopía electrónica. La mayoría de estos pacientes, más del 90% de ellos, tienen en suero anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos de patrón citoplásmico o perinuclear. Puede ser idiopática o pueden formar parte de una vasculitis generalizada como la granulomatosis de Wegener y la poliarteritis nodosa microscópica. La macroscopía nos muestra riñones grandes, pálidos, que tienen muchas hemorragias petequiales distribuidas homogéneamente en toda la superficie cortical. Y ahí tenemos un esquema de lo que pasa en un glomérulo en esta lesión. Tenemos proliferación mesangial, proliferación endotelial, pérdida de los pies de los podocitos, ruptura de la membrana basal. Al romperse la membrana basal salen al espacio subcapsular proteínas, ¿verdad? Proteínas como fibrina, por ejemplo, y además leucocitos, mediadores inflamatorios, y todos ellos van a estimular la proliferación de las células parietales. En la microscopía óptica nosotros vamos a encontrar las clásicas medialunas por proliferación epitelial. Vamos a encontrar fibrina, compresión del ovillo glomerular hasta atrofiarlos y hacerlos desaparecer por completo, emigración de monocitos y macrófagos al espacio de Baumann y, por supuesto, la proliferación endotelial y mesangial. Pero lo más llamativo es la presencia de las semilunas por proliferación del epitelio de la cápsula de Bowman, el epitelio parietal. Y eso es lo que nos están mostrando con las flechas amarillas ambas imágenes. En la imagen de la izquierda, las flechas verdes me están mostrando cómo se va atrofiando el glomérulo propiamente dicho por causa de la proliferación epitelial. Y acá nosotros tenemos 4 imágenes microscópicas que nos muestran glomérulos con proliferación de las células epiteliales
formando las semilunas epiteliales. Estas semilunas, llamadas también crecientes epiteliales, están señaladas en nuestras imágenes con las flechas de color amarillo. Y en una de ellas, arriba a la derecha, se ve el glomérulo cómo se va achicando y va a ir desapareciendo. Y aquí tenemos 4 imágenes que nos muestran los detalles de la semiluna, donde se ven las células epiteliales de la cápsula de Bowman proliferadas, y entre ellas estamos viendo mononucleares y neutrófilos. En la microscopía electrónica nosotros vamos a ver roturas de la membrana basal con escape de leucocitos, proteínas y mediadores inflamatorios que, como dijimos, desencadenan la formación de medialunas. Las flechas en nuestra microscopía electrónica, las flechas negras, nos están mostrando esas roturas de la membrana. Y para terminar esta larguísima clase, nos queda solamente un grupo de glomerulopatías que está aparte, que es la glomerulonefritis crónica. Es una glomerulopatía terminal ocasionada por varios tipos de glomerulonefritis, o que puede desarrollarse sin antecedentes de las formas reconocidas de glomerulonefritis aguda, o sea que puede ser idiopática. Ahí tenemos un esquemita muy interesante que nos muestra la glomerulonefritis crónica y todas las lesiones glomerulares que pueden desembocar en ella. Y el grosor de esas flechas nos indica la frecuencia con que esas lesiones van a la glomerulonefritis crónica. Fíjense que las flechas más gruesas son la de la glomerulonefritis rápidamente progresiva o decrecientes, y la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. A la macroscopía nosotros vamos a encontrar, fíjense la imagen de las 2 imágenes realmente, vamos a encontrar riñones simétricamente contraídos, la afectación es difusa y global. Entonces los 2 riñones están igualmente contraídos, achicados, con una superficie difusamente granular, homogéneamente granular. Tiene una corteza muy adelgazada y un aumento de la grasa pélvica. En la imagen de la derecha se puso un riñón normal al lado de un riñón de una glomerulonefritis crónica que está a la izquierda, para que comparen el aspecto macroscópico. En la histología, estos riñones van a mostrar obliteración y hialina de los glomérulos con diferentes grados de evolución. Vamos a encontrar esclerosis arterial y arteriolar, atrofia importante de los túbulos asociados, fibrosis intersticial e infiltración de leucocitos mononucleares en el intersticio. Y acá nosotros tenemos 4 imágenes histológicas de aumento creciente, donde nos muestran claramente la característica de los glomérulos hialinizados o en pastilla, como también se los denomina. Y con esto estamos terminando nuestra primera clase de riñón en lo correspondiente a patología glomerular. Muchas gracias.